Una de las mejores cosas que podemos tener en casa a día de hoy para mejorar la seguridad y también, como no, la comodidad es una cerradura electrónica. Aquí en el canal ya he probado varias y en este caso vengo a hablaros de la que recientemente he instalado en la puerta de casa. Esta que tengo aquí, la Yale Linux L2. Un modelo de cerradura bastante interesante que además vengo a acompañaros con este cilindro, también de ellos, un cilindro que como veréis es adaptable a cualquier tipo de puerta de las que tengáis en casa y una solución, como digo, que nos va a aportar mucha comodidad para, por ejemplo, poder abrir la puerta con nuestro teléfono móvil. Así que nada, si queréis saber cómo es esta cerradura de Yale, cómo se instala y cómo se configura, no os perdéis el vídeo. Ahora que ya habéis visto el contenido de la caja de esta Yale L2, el siguiente paso, ¿cuál va a ser? Contaros un poquito cómo es físicamente, cómo se inserta la batería y algunos aspectos básicos que tenéis que tener en cuenta antes de llevárnosla a lo que es la instalación en la puerta de casa. La Linux L2 de Yale es una cerradura inteligente que está totalmente construida de metal, como podéis ver en la imagen, un aspecto muy robusto, eso sí, con un tamaño bastante considerable y con una puertecita que da acceso a lo que es la batería, que como veis es extraíble. Una batería que viene incluida en el kit y que se coloca de forma muy sencillita con un puerto USB tipo C para carga que nos va a permitir cargarla cuando lo requiera. Una batería que en principio nos tiene que durar bastante. Yo la llevo puesta un mes y aún no la he cargado, pero también es verdad que depende de las veces que abramos la puerta. Luego en su interior hay una pestañita que es esa, que al liberarla permite quitar la parte trasera, que es la que va a ir fijada al cilindro de la puerta. Con una instalación súper sencilla, como vais a ver en el vídeo, simplemente tenéis que observar que tenemos un tornillito en la parte de arriba, en este caso un único tornillo, que es el que tendremos que apretar para fijar lo que es el cilindro a esta plaquita, que es la que va a ir enganchada en la puerta. Una cerradura Linux L2 de Yale que presenta una calidad estupenda, como podréis ver más adelante. Ahora os mostraré cómo es el cilindro de Yale que he adquirido, para que caso que vuestro cilindro no sea compatible tengáis una opción muy polivalente, porque como veréis es extensible y adaptable a la puerta de casa. En la parte de arriba podéis ver mi cilindro actual y en la parte de abajo podéis ver el de Yale. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la medición que hay justo hasta el centro, que como podéis ver son 3,5 centímetros por cada lado. Es decir, tenemos que ver dónde está el separador ese que tenéis justo ahí, o el pestillo, que es el que va a abrir la puerta. Y en mi caso, como digo, son 3,5 a cada lado. Este cilindro es antiguo, no es de doble embrague, con lo cual no me sirve y lo he tenido que quitar para poner el nuevo, que sí que es de doble embrague, con lo cual va a permitir abrir la puerta aunque tengamos la llave colocada en el interior. Faltan añadir extensores tanto en la parte interior como en la parte exterior del cilindro. Para añadir los extensores exteriores quitamos dos tornillos que hay justo en la parte inferior del cilindro, retiramos dos chapitas que hay en los laterales y ahí tenemos un extensor que es el que vamos a colocar para alcanzar los 3,5 centímetros de la parte exterior. Una vez encajado colocamos ese que veis ahí, que es el que va a dar más distancia al cilindro. Comprobamos que la llave se puede introducir de forma perfecta y ya simplemente colocamos nuevamente los dos tornillos inferiores, con lo cual ya tenemos lo que es la parte delantera del cilindro preparada. Haremos lo mismo con la parte trasera, es decir, la que va en el interior de la casa, con estas piececitas negras que son los extensores interiores, colocándolos tal y como podéis ver ahí. Elegimos el que más nos convenga y una vez hecho esto, colocamos un tornillito que va a permitir fijarlo a lo que es el cilindro. El tornillo se
aprieta con una llave Allen que viene incluida en el kit, y como podéis ver ahí ya tenemos el cilindro preparado con las mismas dimensiones que el cilindro antiguo. Este cilindro de Yale sirve para un montón de puertas y os voy a dejar en las notas del vídeo una página web donde podréis comprobar si vuestro cilindro es compatible o no, con una serie de comprobaciones muy sencillitas, y caso que no sea compatible y tengáis que pedir el cilindro, este vídeo os servirá para poder montarlo. En la parte interior no lleva llave, lleva una especie de palanquita que es esa que veis en el vídeo, con lo cual ahí es donde vamos a encajar la cerradura de Yale, Linux L2, y esta plaquita hará la función de llave sin ningún tipo de problema. Fácil, ¿verdad? Pues bien, ahora el siguiente paso ya es irnos a la puerta de casa y realizar la instalación de la cerradura electrónica Yale Linux L2 y comprobéis lo sencillo que resulta el proceso. Bueno, pues vamos a quitar el tornillo que fija el cilindro actual. Una vez quitado este tornillo, introducimos la llave del cilindro actual y tiramos de él hasta que salga, con lo cual paciencia porque veis que se extrae de forma súper fácil. Hecho esto, introducimos el nuevo cilindro de la misma manera hasta que encaje de forma perfecta y nos aseguramos que podamos abrir y cerrar, como podéis ver ahí, con la chapita que os comentaba anteriormente. Hecho esto, nuevamente colocamos el tornillito que fija el cilindro al marco y ya lo tenemos. Nos aseguramos con la llave de Yale que podemos abrir y cerrar la puerta antes de colocar la cerradura electrónica. Como veis, en la parte exterior abre y cierra sin problema. Una llave muy chula con un diseño que me gusta mucho y que da un toque de calidad al conjunto cilindro y cerradura Linux L2 de Yale. Colocaremos el soporte tal y como veis ahí, justo encajándonos en el cilindro, y una vez encajado apretamos el tornillo de la parte superior que os mostraba anteriormente en el vídeo hasta asegurarnos que queda perfectamente fijado. Colocamos lo que es la pieza de chapita justo en esa posición, como podéis ver ahí. Después encajamos la cerradura desde la parte superior hasta la parte inferior del soporte, asegurándonos que la chapita de apertura está introducida en la correspondiente raja que tiene esta cerradura para tal efecto, y que da vueltas con la piececita circular que permitiría abrir y cerrar la puerta de forma manual. Hecho esto, subimos la pestañita interior que tiene la cerradura, que es la que os mostraba anteriormente, para que ya quede fijada a la puerta y no se suelte, y después colocamos lo que es la batería. La batería encaja en una única posición, con lo cual no tendréis problema en hacerlo. Después colocamos la tapa tal que así y ya tenemos la cerradura lista para ser configurada con la aplicación del teléfono móvil. Fácil, ¿verdad? Pues ya lo único que nos queda es sincronizarla con la aplicación del teléfono móvil y contaros qué cositas podemos hacer con esta cerradura, junto con lo que es el dispositivo que va a permitir abrirla mediante el NFC de nuestro teléfono móvil, y también os hablaré de la integración de esta cerradura con mi sistema de alarma de Haya, cosa que es un plus y que me ha sorprendido bastante, ya que soy fan número uno de este sistema de alarma, como ya sabéis los que me venís siguiendo habitualmente aquí en el canal. Desde la aplicación del teléfono móvil escanearemos el código QR que aparece en lo que es la parte interna de la cerradura, la reconoce de forma correcta y pulsamos en inicio para empezar la configuración. Tenemos que ir siguiendo una especie de asistente indicando, por ejemplo, la forma del soporte, que en mi caso es circular. Después elegimos lo que es el cilindro, que en mi caso tiene perfil europeo. Después indicamos si es necesario levantar la manilla antes de bloquear la puerta o no, ya depende de vuestra puerta. Indicaremos si tiene una manilla en la parte exterior para abrir la puerta, en mi caso no la tiene. Le decimos que nuestra llave sí sobresale hasta 3 milímetros de lo que es la puerta y que se puede usar la llave tanto por fuera como por dentro, como os comentaba anteriormente. Pulsamos continuar y ya lo que vamos a hacer es configurar y calibrar la cerradura. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es pulsar iniciar configuración, escaneará el dispositivo. Una vez que lo encuentre, elegimos la casa donde lo queremos configurar y pulsamos continuar. Va a registrar el dispositivo, tardará unos segundos. Una vez hecho esto, pulsamos el botón continuar para proceder con la calibración. Le vamos a indicar que el Door Sense está instalado, que es este imancito que nos dirá si la puerta está abierta o no. Pulsamos siguiente, giraremos la cerradura
cerradura completamente en la dirección de bloqueo y pulsamos siguiente. Después hacemos el caso contrario, dirección de bloqueo con la ruedecita que trae en la parte superior el jail, pulsamos siguiente, giramos el pomo hasta que la cerradura quede desbloqueada, pulsamos siguiente, giramos la cerradura hasta retirar el picaporte pero mantenemos la puerta cerrada y pulsamos siguiente, abrimos la puerta hasta que esté completamente abierta para que pueda pasar una persona y pulsamos siguiente, después la mantenemos entreabierta y pulsamos siguiente, cerramos la puerta y pulsamos siguiente y la cerradura ya se ha calibrado de forma correcta. Ahí, como podéis ver, ya está cerrada y desde el botoncito verde nos va a permitir abrir la puerta indicándonoslo en la parte central cuando está abierta, también nos va a indicar cuando esté la puerta cerrada y luego ya desde el botoncito gordo nos va a permitir bloquear la puerta, es decir, echar lo que es el pestillo. Desde el botoncito gordo podemos desbloquear y bloquear la puerta sin problema. Esto está muy chulo porque si nos dejamos la puerta abierta desde la aplicación lo podremos ver y podremos avisar a alguien para que la cierre. El siguiente paso es configurar la Wi-Fi para que podamos abrir y cerrar la puerta desde fuera de casa. Hasta ahora lo hacíamos vía Bluetooth. Para ello conectamos la cerradura a nuestra Wi-Fi de casa. Tarda unos segundos, pulsamos el botón probar señales, como veis ya está conectada de forma correcta y pulsamos continuar, pulsamos en finalizar y ahora mismo, como digo, aunque estemos fuera de casa, por ejemplo si desactivamos la Wi-Fi, veis que está en 4G, pero vamos a poder abrir y cerrar la puerta, bloquearla, etcétera, tal y como si estuviéramos en casa. Esta es una función muy chula y que nos permite olvidarnos de las llaves en todo momento. Antes de seguir, comentar que sois muchos los que veis mis vídeos y no estáis suscritos al canal, y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido como este para vosotros. No os cuesta nada, es totalmente gratuita. Simplemente tenéis que localizar el botoncito suscribirse justo aquí en la parte inferior del vídeo y hacer clic sobre él. Y ahora sí, continuamos hablando de la cerradura electrónica Yale Linux L2. Desde la cerradura tenemos un montón de ajustes. Podemos personalizar códigos de entrada, por ejemplo, para estancias vacacionales. Tenemos la posibilidad de activar o desactivar el sonido de la cerradura, que nos notifique cuando ésta esté fuera de línea, alertas inteligentes, bloqueo y desbloqueo automático de la puerta, configurar el tiempo de notificación de puerta abierta. Podemos añadir un Yale Dot. Para ello pulsamos inscribe un Yale Dot, que es un dispositivo que va pegado en el exterior, le ponemos un nombre y cuando acerquemos nuestro teléfono móvil a dicho dispositivo, la puerta se bloqueará o desbloqueará en función del estado. Es muy sencillo de añadir y podríamos comprar Yale Dot adicionales si es que necesitamos más de uno. Cuando acercamos el Yale Dot aparece arriba etiqueta NFC de Yale Home, pulsaríamos sobre esa notificación y la puerta, como digo, se bloquearía o desbloquearía en función del estado en el que se encuentre. He echado en falta que se pueda abrir la puerta con el Yale Dot, ya que en principio únicamente permite el bloqueo y el desbloqueo, pero no permite la apertura. Tal vez en futuras actualizaciones de firmware la gente de Yale baraje la posibilidad de configurar esta opción a través de la aplicación del teléfono móvil. Otra cosa muy chula es que la cerradura de Yale se puede añadir a la aplicación Aya System de forma muy sencillita. Bajamos hacia abajo, pulsamos añadir dispositivo, seleccionamos añadir dispositivo de terceros, cerradura inteligente de Yale, seleccionamos Yale Home y ahí tendríamos que introducir el correo electrónico y la contraseña que hemos utilizado para crear nuestra cuenta de Yale. Hecho esto, pulsamos iniciar sesión, introducimos un código que nos han mandado al teléfono móvil, pulsamos verificar y pulsaremos aceptar para permitir a Aya System que pueda realizar todas esas acciones que veis ahí. Una vez hecho esto, como veis, ya queda añadido, pulsamos siguiente, le ponemos un nombrecito, indicamos la estancia donde va a estar, que en mi caso es entrada, y como podéis ver ahí, ya tenemos la puerta principal añadida a nuestra aplicación. Ocurre lo mismo, podemos bloquear y desbloquear la puerta, pero no podemos abrirla. Abrirla solamente podríamos con lo que es la aplicación Yale. Eso sí, una cosa muy chula que nos permite esta aplicación de Aya es añadir automatizaciones y escenas que hablen con otros dispositivos que tengamos añadido en nuestro sistema de seguridad de Aya. Y también nos permite que cuando la puerta se bloquee o desbloquee de forma manual o a través de la aplicación, nos mande una notificación al teléfono móvil y así, como en mi caso, si llega la niñera que tengo en casa,
sé cuándo ha abierto y cuándo ha cerrado. Y por supuesto, si alguien no autorizado abre la puerta, pues también podría activar lo que es la alarma de Haya, al igual que lo puede hacer un sensor de puertas y ventanas o un sensor de presencia. Muy chulo. Bueno, ¿qué os ha parecido esta cerradura Linux L2 de Yale? Una cerradura bastante grande en lo que a tamaño se refiere, una cerradura que he echado en falta poder abrirla pulsando un botón desde dentro y no tener que girar la maneta, pero una cerradura que es muy interesante por el precio que tiene y sobre todo, como habéis visto, por las características técnicas y por supuesto también con lo que es la integración de la alarma de Haya, que a mí particularmente me viene genial. Una cerradura que no es demasiado ruidosa, cosa que también a algunos os preocupa bastante, y una cerradura también muy cómoda a la hora de cargar la batería porque se extrae de forma fácil, se realiza la carga, se coloca nuevamente y seguimos disfrutando de seguridad y comodidad en casa. Os voy a dejar mucha más información de esta cerradura en las notas del vídeo, pero aún así, si tenéis dudas, preguntas, sugerencias o cualquier otra cosa relacionada con la misma, con la instalación, con la aplicación, etcétera, me lo podéis comentar en los comentarios del vídeo, que yo gustosamente atenderé vuestras peticiones. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, dadle un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil, y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.